Sí, nosotros la verdad es que lamentamos profundamente la decisión del Pleno del IFAI tomada el día de ayer. Creemos que la ciudadanía hemos dado una larga lucha para contar con órganos garantes robustos que defiendan nuestros derechos, en este caso el derecho a la protección de datos personales. Y en este primer gran desafío que el nuevo IFAI enfrenta para mostrar que tiene las posibilidades y la determinación de ejercer este mandato a cabalidad, nos queda mal. Si bien los votos entre los comisionados estuvieron divididos, 3 de los comisionados a favor de que se presentara esta acción de inconstitucionalidad, 4 de ellos lograron la mayoría y se vota en contra. Nosotros creemos que el IFAI desaprovecha la oportunidad, le queda mal a la ciudadanía. Además, creemos que también vale la pena destacar el procedimiento. Se da esta discusión en el Pleno justo el día en que termine el plazo, en que se vence el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad, cuando desde hace un mes que se promulga, que se publica esta ley, muchas voces autorizadas, muchas organizaciones de la sociedad civil, 219 organizaciones manifestamos nuestra preocupación y entregamos documentos con argumentos robustos al IFAI para solicitar que se interpusiera esta acción. Desafortunadamente, en su momento los legisladores no hicieron caso de estas preocupaciones y en un segundo momento el IFAI tampoco se hace cargo. Es decir, las organizaciones y las instituciones que tienen el deber de representar nuestros intereses y de pugnar por la defensa de nuestros derechos nos quedan mal. Nos cuestan muchos millones de pesos año con año, se les da la autonomía constitucional y subejercen su mandato. Es preocupante y lamentable, sobre todo de cara al futuro, porque este es el primer gran desafío, pero nos preocupa que este vaya a ser el estándar del nuevo Pleno del IFAI. Pues por un lado, Aide Pérez Garrido, esta decisión del IFAI, y por otro lado, la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información del DF, el IFODF, que decide sí ir a la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué piensas? Sí, bueno, la Suprema Corte ha sido ambigua sobre la legitimación activa de los institutos de transparencia a nivel local y de las cortes, de las comisiones de derechos humanos también a nivel local, pero ya le tocará a la Corte determinarlo. Nosotros creemos que hay buenas razones para que la Corte estudie el caso. Definitivamente nuestro país está yendo en sentido contrario a la tendencia internacional. Como tú sabes, este tipo de medidas de geolocalización y de retención de datos personales han sido declaradas como inconstitucionales e ilegales en otros países. Incluso órganos e instituciones han tenido que retractarse por aprobar regulaciones y políticas de este tipo. En el ámbito del derecho internacional y comparado se ha resuelto en sentido contrario y parece que en nuestro país tenemos una tendencia en el sentido contrario. Incluso en un foro, incluso reciente que se realizó la semana pasada en la UNAM, la relatora especial para la libertad de expresión y varios panelistas que son voces autorizadas en la materia expresaron opiniones muy contundentes. Yo quisiera señalar, Carmen, que nosotros entendemos que este tipo de medidas son necesarias para el combate a la delincuencia organizada. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos tener la garantía de que no se va a hacer un uso arbitrario y desmedido sin controles y salvaguardas. Lo que no queremos es que se vuelva una herramienta de vigilancia masiva de los mexicanos. Necesitamos determinar quiénes son las circunstancias, las autoridades que pueden llevar a cabo este tipo de medidas, bajo qué procedimientos y cuáles van a ser las medidas de control para garantizar que se haga un buen uso de estas medidas y no una violación permanente de la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad. Aide Pérez Garrido, veremos qué decide la Corte sobre esta segunda parte respecto al IFODF y promover esta acción de inconstitucionalidad, si prospera o no. Por lo pronto el IFAI decidió no acudir a esta instancia como se le había solicitado, como hubiera sido más que pertinente para que la Corte resolviera un tema tan importante como el que mencionas. Así que bueno, pues en eso estamos, Aide Pérez Garrido, en comunicación con Fundar y siguiendo de cerca estos temas. Gracias por tomar la llamada y estamos al habla. Muchas gracias, Carmen. Hasta gracias luego. Y buenos días. Pues veremos qué pasa con esta parte de un proceso legislativo que ha producido leyes
como la ley de telecomunicaciones, que por un lado pues genera estas muy serias preocupaciones respecto a los derechos violentados a partir de estas leyes, y lo que en todo caso veremos si llega o no a la Corte por la decisión del InfoDF de controvertir constitucionalmente el asunto, y haber desistido por parte del IFAI, pues también coloca a este órgano del Estado en una situación bastante polémica. En lo que corresponde al tema de los derechos relacionados con la información y los derechos relacionados con estos temas que menciona Aide. Está otra parte de esa historia muy importante que tiene que ver, por un lado, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que según ha dicho Irene Levy en este programa, pues está en una muy importante decisión por tomar de si va o no como instituto a la Corte a promover una acción de inconstitucionalidad por esta misma legislación, por otras razones, pero que tiene que ver precisamente con un marco legal que se aprobó en lo constitucional y que luego tuvo sus leyes secundarias, algunas de las cuales van en sentido distinto a lo que la Constitución establece, según hemos oído de voz de muchos críticos. Sobre este tema está el IFT, que veremos qué resuelve, y está el propio Congreso. Javier Corral, senador de la República por Acción Nacional, en la línea telefónica. Gracias por tomar la llamada, Javier. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte y a todo el público Radio Escucha. Aquí hay plazos, Javier, que se cumplen o se cumplieron. Bueno, hay una efectivamente doble interpretación. Una de ellas es que ayer se venció el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad de la que habla la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. Hay otra interpretación que dice que todavía este día es posible presentar esa acción. Pues más allá del plazo, el problema que tenemos es que ni ayer ni todavía hoy tenemos el número suficiente de firmas en ninguna de las dos cámaras para presentar el recurso de inconstitucionalidad. En el Senado de la República fue imposible conseguir la firma de 6 senadores más. Incluso tuvimos un problema fuerte, un proceso muy complejo para conseguir la firma de quienes votaron en contra. Tanto en el PRD como en el PAN hubo compañeros que ya no fueron a dar ese siguiente paso, que era darnos su aval para la acción de inconstitucionalidad. A pesar de que el PRD en el Senado de la República votó toda la bancada en contra, no todos otorgaron su firma para presentar la acción de inconstitucionalidad en una promoción muy intensa que hizo el senador Luis Sánchez, como la que yo hice dentro de la bancada del PAN, de los 12 senadores que votamos en contra. También hubo compañeros que ya no quisieron dar ese siguiente paso, porque este proceso se ha desarrollado en un ambiente muy tenso, de mucha presión, un ambiente de muchos chantajes, de muchas mentiras, un proceso lleno de dobleces, de simulación, encabezado por supuesto por el presidente del PAN, Gustavo Madero. Javier, del presidente de tu partido. Así es, él es el que ha encabezado todo este proceso de simulación. ¿Por qué dices eso? Pues en algunos momentos da a conocer o quiere mandar el mensaje de que buscarán impugnar la ley por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Incluso a mí y al diputado Carlos Angulo nos lo preguntó directamente en Nayarit, en Tepic, Nayarit, en una ocasión en que tú y yo hablamos por teléfono, que yo regresaba de aquella elección, en donde nos decía que si incluso la bancada votaba a favor de la ley, se podía promover inconstitucionalidad en aquellas partes en las que no estábamos de acuerdo.
yo le expliqué que efectivamente se podía. El antecedente de la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa 1, recordemos que estamos en la ley Televisa 2, aquel antecedente permitió incluso que senadores no solo que se abstuvieron, sino que votaron a favor, firmaran la acción de inconstitucionalidad. Entonces, pero ha habido una simulación brutal en esta materia. Todavía ayer, poco antes de las 12 de la noche, se hablaba de que se habían juntado en la Cámara de Diputados las firmas, porque hubo gestiones, o está habiendo gestiones extraordinarias en estas horas para conseguir 166 firmas de diputados federales. Allá efectivamente en esa Cámara, todos los diputados del PRD, incluido el que se equivocó a la hora de votar, firmaron la acción de inconstitucionalidad. También la bancada del PT, del Movimiento Ciudadano, y se consiguieron algo así como 23 firmas de diputados del PAN, en un esfuerzo que ha llevado a cabo pues varios compañeros diputados panistas, entre ellos el diputado Carlos Angulo, y un servidor con algunos otros, con quienes les hemos planteado la necesidad de suscribir esta impugnación constitucional. Y luego ayer parecía que teníamos el número suficiente, pero entraban a la acción de inconstitucionalidad algunos diputados y luego se salían. ¿Cómo? Sí, claro. Entiendo que llegamos a tener incluso 168 firmas, pero algunos se bajaron, porque en esas últimas horas pues se desataron de nueva cuenta las presiones, las dobleces. Había quienes dijeron que se sumaban, ya iban rumbo a la corte, y luego otros los bajaban por teléfono, y total que ahorita estamos en el tema de si hoy podremos o no conseguir 12 diputados más, que son los que están faltando a la acción de inconstitucionalidad, que es el instrumento más importante, porque es el que abarca todos los contenidos de la ley, porque la acción de inconstitucionalidad permite impugnar todos los conceptos de invalidez. Hay otros instrumentos que obviamente vamos a buscar interponer, porque pues esto no se va a quedar así. Está ahí la controversia constitucional. Obviamente esperamos que COFETEL, IFETEL, es que cada vez se parece más a la COFETEL. Quizá por eso mi inconsciente me ha llevado a llamarle COFETEL. Bueno, estamos a la espera de que el IFETEL efectivamente decida si presenta o no un recurso de esta naturaleza, pero habremos de hablar del asunto. Se me acabó el tiempo, Javier. Estaremos en contacto para retomar el hilo y bueno, las próximas horas en esta lógica son cruciales para este propósito. Son cruciales para el país, no solamente para la acción de inconstitucionalidad. Retomamos el hilo si te parece y si puedes el día de mañana. Con muchísimo gusto, Carmen. Bueno, ahora te estoy hablando desde Mexicali. Bueno, pues estaremos al habla para saber qué sucedió en las próximas horas con este tema. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana. Hasta luego. Gracias a Javier Corral, senador de la República.